Nosotros nos quedamos aquí para retomar un tema que comenzamos algunas semanas atrás. Comenzamos el tema libertad verdadera. Amén, libertad verdadera. Y hemos estado estudiando o comenzamos a estudiar esta temática entendiendo que a veces se tiene un concepto equivocado o un concepto desalineado a lo que la Biblia nos enseña en el contexto bíblico de lo que es libertad. A veces pensamos que libertad es hacer lo que yo quiero, soy libre. Amén. Puedo vivir como yo quiero, puedo hacer lo que yo quiero, puedo actuar como yo quiero, pero ese no es el concepto de libertad que la Biblia nos enseña. Libertad verdadera, aleluya, no nos da una excusa para vivir como nosotros queramos, ni tampoco vivir sin rendir cuentas a nadie, sin necesidad de compromiso y mucho menos de transformación. Y comenzamos este tema lanzando una pregunta y mencionamos si Cristo nos hizo libres del pecado o nos hizo libres para pecar. Y fuimos a Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Note esa pregunta, amén. Deberemos seguir pecando, dice Pablo, para experimentar el favor de Dios mucho más fuerte, mucho más abundante. Pablo responde: por supuesto, categóricamente dice: por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Mencionamos en aquella ocasión que ya para el tiempo de Pablo había quienes tenían ese concepto equivocado acerca de la verdadera libertad. Y es que estas preguntas, hermanos, hay una diferencia gigantesca entre estas dos preguntas, porque una de ellas nos lleva a la santidad, pero la otra nos lleva a vivir un terrible engaño espiritual. De ahí que el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Después de haber conocido a Jesús, después de haber experimentado su gracia, después de haber experimentado el favor del Señor y el amor de Dios abundantemente sobre nuestras vidas, nosotros entendemos a la luz de la palabra que la libertad verdadera es aquella que nos libera del pecado y que no es en ninguna manera la que nos da permiso para pecar o ignorar a Dios, su voluntad y su propósito para con nosotros. Juan también menciona lo siguiente en primera de Juan capítulo 3 verso 6, versículo 8 y verso 9. Juan dice: todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Sin embargo, dice el verso 8, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar, recuerde esa palabra, caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús con nosotros entonces? Nos liberó del pecado. Amén. Eso es muy distinto a ser libres para seguir pecando. Cristo nos liberó del pecado y debido a eso tú y yo debemos de mantenernos fieles, aleluya, a las enseñanzas de Cristo. Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Solamente estoy recapitulando algunas cosas para volver a conectarnos con lo que mencionamos algunas semanas atrás. Yo mencioné en aquella primera ocasión tres aspectos importantes acerca de la verdad, de la verdadera libertad. En primer lugar, mencioné que la libertad mal entendida es peligrosa. Cuando no tenemos el concepto claro bíblico de lo que es la libertad, podemos estar caminando por caminos equivocados y caminos peligrosos. La libertad malentendida es como conducir un carro sin frenos. Tarde que temprano vamos a terminar estrellándonos. También mencioné que la verdadera libertad viene
de morir al pecado. Y cuando hablamos de morir al pecado, aleluya, no estoy hablando, porque a veces cuando hablamos de pecado, a veces solamente pensamos en las cosas inmorales, en las cosas, aleluya, obvias que son pecado. Pero la Biblia habla que hay conductas, hay actitudes, hay motivos equivocados que pueden ser o llevarnos a pecar. El odio, la ira, los celos, las envidias, los chismes. ¿Escuchó eso? Amén. Yo sé que algunos de ustedes no entienden lo que estoy mencionando, pero todas esas cosas dañan nuestra relación y nuestra conexión con Dios. Por eso Pablo nos hace un llamado: hay que morir al pecado, porque la verdadera libertad solamente ocurre cuando nosotros morimos al pecado. La diferencia no está en la tentación, sino en la reacción que nosotros tenemos, la respuesta que nosotros tenemos hacia la tentación. Ser libres del pecado no nos exenta de ser tentados, pero ahora que somos libres del pecado, nuestra forma de responder a las tentaciones y ofertas del mundo son completamente distintas, porque ahora, dice Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Si usted está de acuerdo, den un aplauso al Señor una vez más. Y lo tercero que mencioné, el tercer aspecto que mencioné en aquella ocasión, es que la gracia no nos excusa, nos enseña. Porque a veces hay gente que dice: es que estamos viviendo en el tiempo de la gracia y Dios nos entiende, y Dios más que nada conoce nuestros corazones. Dios más que nada sabe que nuestra intención era hacer lo bueno. Hay cristianos con muy buenas intenciones, aleluya, que no alcanzarán el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque con buenas intenciones, aleluya, no es suficiente con decir quiero agradar a Dios. Tenemos que agradarlo a Él, aleluya, a través de la fe en Cristo Jesús. La gracia no nos excusa por las faltas cometidas, nos enseña, nos corrige y nos capacita para no volver a caer en ella. Si bien es cierto que Dios es en su bondad nos acepta como somos por su gracia, también es cierto que esa misma gracia no solamente te acepta como eres, sino que te enseña a no seguir siendo el mismo. Así que tenemos que tener un concepto, aleluya, claro, profundo y bíblico acerca de lo que es la verdadera libertad. Mencionaba hace unos momentos y les dije: no olviden esa palabra, porque hoy vamos a utilizar esa palabra para desarrollar el tema en esta tarde. Y es que el tema de esta tarde, amados hermanos, tiene que ver con las características de los que han sido libres del pecado. Mire lo que dice Juan capítulo 8 versículo número 36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Vamos a hablar de algunas características de aquellas personas que han sido libres del pecado, y quiero mencionar estas características. Voy a enumerarlas. En primer lugar, aquellos que han sido libres del pecado se caracterizan en primer lugar porque han sido regenerados. Amén. Han sido regenerados. En el contexto bíblico, el término regeneración está relacionado con la obra transformadora de Dios en la vida de una persona. Y este término regeneración se define como un acto por el cual Dios da nueva vida a una persona que estaba espiritualmente muerta por el pecado. Si usted me acompaña a Tito en el capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo le dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Aquellos que han sido liberados del pecado tienen esta característica, expresan, aleluya, esta característica en su vida, se manifiesta esta característica, y es que son personas nuevas. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? El Señor, aleluya, nos ha hecho nuevos, y eso es regeneración, aleluya. Y el apóstol Pablo lo señala en su carta a Tito, en el capítulo 3 verso 5. Esta palabra regeneración también se entiende como un segundo o nuevo nacimiento. De hecho, si usted va a Tito capítulo 3, el versículo 5, encontrará que la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento. La Reina Valera del 60 dice nos regeneró. Amén, pero la Nueva Traducción Viviente utiliza este término porque aleluya, es otra forma de decir lo que Cristo ha hecho en la vida de aquellos que han sido liberados por el pecado. Nos dio un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han recibido un nuevo nacimiento en su vida? Puede levantar su mano y decir: gracias, Señor, porque me has hecho nuevo. Hemos sido hechos nuevos, dice Pablo, dice, y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Básicamente, cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo. Recuerda ese momento cuando se acerca a Jesús un hombre llamado Nicodemo, que vino en secreto, no queriendo llamar la atención, para preguntarle. Su pregunta, su interés era saber de qué forma él podía entrar al reino de los cielos. Jesús fue muy claro en su respuesta. En Juan capítulo 3 verso 3, la Biblia dice que Cristo le dijo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si queremos nosotros, aleluya, entrar al reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Esto no lo entendió Nicodemo, aleluya, porque él pensaba: ¿cómo es posible que un hombre adulto como yo vuelva a entrar al vientre de su madre para volver, aleluya, a nacer? Pero eso no, Jesús no estaba hablando de un nuevo nacimiento físico o natural. Jesús estaba hablando de una nueva vida, de un nuevo nacimiento espiritual que solamente se logra cuando tú y yo, aleluya, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Dice el Señor: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacimiento físico nos equipa para vivir aquí en la tierra, pero el nuevo nacimiento, aleluya, nos prepara para que podamos nosotros heredar la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Necesitamos, aleluya, aquellos que hemos sido libres del pecado, nos caracterizamos, aleluya, por la regeneración, por esa nueva vida que Cristo ha hecho en nosotros. Dios no mejora al viejo hombre, y esto lo mencionaba la semana anterior cuando comencé esta temática. Dios no mejora al viejo hombre, no lo reemplaza, aleluya, simplemente por piezas. No es que es buen padre, pero necesito arreglarlo de acá. No, el Señor no reemplaza piezas. Lo que el Señor hace no es mejorarnos, no darnos una mejor versión. Él nos hace nuevos. Él nos hace completamente nuevos. Dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Puede alabar al Señor por ello en esta tarde. La regeneración nos recuerda que no solo que fuimos perdonados, sino que fuimos hechos nuevos. Ya no somos los mismos, ya no somos esclavos de la culpa, ya no somos esclavos del pasado, de ese carácter, aleluya,
de esa conducta de la cual no podíamos, aleluya, liberarnos de esa adicción secreta. Los libres del pecado, aleluya, han sido hechos nuevos y ya no justifican, aleluya, las faltas, sino que las crucifican gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice Pablo en Romanos 6 versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Amén. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nicodemo no lo entendía. Jesús casi tuvo que sacarle piedritas y manzanas para explicarle, aleluya, un concepto que estaba, aleluya, que estaba explotando en su cerebro porque no lo entendía. Pero Jesús le dijo: no, Nicodemo, no te equivoques. Esto no tiene que ver nada con lo natural. Esto no tiene nada que ver, aleluya, con lo físico. Hay que nacer del agua y del Espíritu para poder experimentar una verdadera libertad y una vida nueva en Cristo Jesús. El pecado no solo es una conducta, no solamente son acciones, no solamente son comportamientos, es una naturaleza que necesita morir, la vieja naturaleza. Y cuando hablamos de la vieja naturaleza nos referimos a la tendencia humana hacia el pecado. Natural, de forma natural nuestra carne se inclina hacia deseos y patrones de comportamiento que son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso Pablo le dice a sus lectores en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Necesitamos, aleluya, ser transformados. Necesitamos un cambio radical. Necesitamos, aleluya, evidenciar que realmente Cristo nos ha dado una nueva vida. Romanos 6 versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivimos de acuerdo al pecado, porque hemos sido libres del pecado. Y eso, amados hermanos, es vivir desde una nueva identidad. Vivimos, aleluya, ahora en una nueva identidad porque Cristo nos ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. De ahí que Jesús dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, aleluya, somos nuevas criaturas y no podemos vivir en una verdadera libertad si no entendemos quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Si tú y yo no entendemos quiénes somos ahora, aleluya, en Cristo Jesús, necesitamos entender nuestra nueva identidad, aleluya, porque nuestra mayor victoria sobre el pecado no está en cuanto tú y yo nos esforcemos para no fallar, sino, aleluya, en el entendimiento que tengamos de lo que ahora tú y yo somos en Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo en Efesios 5 versículo 8: porque ustedes antes eran oscuridad. Ustedes antes eran oscuridad, le dice Pablo, y ahora son luz en el Señor. Dos cosas completamente diferentes. Antes eran oscuridad,
ahora son luz. La luz y la oscuridad, aleluya, no pueden compaginar, no pueden estar en el mismo lugar. ¿Verdad que no? No puede haber luz y oscuridad al mismo tiempo. Cuando falta la luz hay oscuridad, pero cuando llega la luz, la oscuridad se va. Pero no pueden compaginar en el mismo lugar. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes eran antes oscuridad, pero ahora en Cristo ustedes son luz en el Señor. Y entonces dice Pablo: vivan como hijos de luz. Vivan de acuerdo a su nueva identidad. Por eso, hermanos, cuando hablamos de verdadera libertad, no podemos nosotros decir que hemos experimentado una verdadera libertad si todavía estamos viviendo como hijos de oscuridad. ¿Me entiende? Aunque todos estén calladitos en este momento. Pero no puede. Usted no puede decir que la luz de Cristo está en su corazón. Aleluya, si sus acciones, aleluya, no están de acuerdo a la luz de Cristo. Dice Pablo tajantemente: vivan como hijos de luz. No dice, aleluya, por ahí parezcan, aseméjense, como que brillan un poco. No, dice el apóstol Pablo: ustedes tienen que vivir como hijos de luz. Como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar tu identidad. Él va a atacar, aleluya, tu identidad. Y si tú no vives de acuerdo a esa identidad, aleluya, tú vas a seguir actuando de la manera equivocada. Porque si tú crees que eres esclavo, vivirás siempre como un esclavo. De ahí que la regeneración, aleluya, que Dios realizó en nuestras vidas, nos dio un cambio de perspectiva. Amén. Nos dio un cambio de pensamiento. Por eso Pablo habla de la renovación de nuestra mente, de que dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Aleluya, porque eso es lo que sucede cuando el Señor hace la regeneración en nuestras vidas, hace un cambio de adentro hacia afuera. Usted puede cambiar su forma de vestir, los zapatos que usa. Aleluya, usted puede cambiarse los colores de ropa, usted puede cambiarse muchas cosas, pero usted puede seguir siendo el mismo que era, aunque esté detrás de ropas distintas. Amén. Pero lo que hace el Señor no es cambiarte zapatos. Lo que hace el Señor no es cambiarte una camisa. Lo que hace el Señor no es ponerte un pantalón nuevo. Lo que hace el Señor es cambiar tu corazón, transformar tu corazón para que tú seas una nueva criatura. Y entonces en esa novedad de vida Él te da una nueva identidad. Y antes eras oscuridad, pero ahora, dice Pablo, ahora ustedes son luz. Vivan como hijos de luz. Den un aplauso fuerte al Señor. La regeneración nos da un cambio de perspectiva. Aleluya, pasando de verse como un pecador luchando por ser justo. Eso ya queda en el pasado, porque ahora empezamos a vernos como alguien que ya ha sido hecho justo por Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Pablo dijo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo maravilloso, porque eso solamente se logra a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una última cita en este punto número 1, segundo a Corintios capítulo 5 verso 21, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Número 2, la segunda característica de aquellos que han sido libres del pecado es que, además de que han sido regenerados, también viven en obediencia a la palabra de Dios. Uno que ha sido liberado del pecado sabe,
aleluya, sabe que necesita vivir obedientemente a las enseñanzas de Cristo en su palabra. Jesús fue muy claro en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice: Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La libertad no significa, escuche esto, no significa vivir algún tipo de anarquía espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivamos en desobediencia. Soy libre, puedo hacer lo que yo quiero. No, no, no. La libertad verdadera no es anarquía espiritual, no es desobediencia, no promueve la ausencia de autoridad, no promueve tampoco el desorden, pero tampoco promueve la rebeldía. La libertad verdadera no es lo mismo que libertinaje. No significa vivir sin riendas, sin límites, para hacer lo que a nosotros nos plazca. La verdadera libertad es, aleluya, es estar y vivir bajo la autoridad de la palabra. Amén. Una verdadera libertad se vive bajo la autoridad de la palabra, y los libres del pecado se deleitan en obedecer a Dios porque permanentemente viven de acuerdo a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. De hecho, los libres del pecado han hecho, aleluya, de la palabra su norma de fe y de conducta. Amén. Ellos, aleluya, ellos son diferentes y viven distinto a la manera en que viven los del mundo. ¿Por qué? Porque están siendo guiados por la palabra del Señor. Si usted va a la Nueva Traducción Viviente o a la Nueva Versión Internacional, se va a encontrar que tanto una como la otra utilizan, en el versículo 31 y 32 que leíamos de Juan capítulo 8, utiliza una palabra refiriéndose a aquellos que obedecen la palabra de Dios como fieles. Amén. La Nueva Traducción utiliza esa palabra fieles, y también lo hace la Nueva Versión Internacional, pero dice fieles ¿a qué? A mis enseñanzas y a mis palabras, dice Jesús. Y es que, hermanos, la verdadera libertad en Cristo no se trata solo de haber sido hechos libres, sino se trata de permanecer libres. Se trata de permanecer libres. Un reo puede pagar su condena y salir libre de la prisión. Ya pagó su condena. Le dieron 10 años, 15 años, 20 años, no sé. Amén. Pero un reo puede pagar su condena, haber hecho todo lo necesario para poder ser liberado de la cárcel. Pero si no entiende que saliendo de la cárcel o saliendo de la prisión, él debe obedecer las leyes y desarrollar un comportamiento dentro de lo legal, él volverá a donde salió. ¿Por qué? Porque hay leyes. Porque hay leyes, hay normas que obedecer, y nadie está fuera de la ley. ¿Cómo entendemos entonces? Pablo dice, ¿pudiéramos seguir pecando para que la gracia de Dios se manifieste aún más en nosotros? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar eso? En otras palabras, Pablo lo pudiera haber dicho de esa forma. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que después de haber sido libres, eso, aleluya, les dé facultad, les dé autoridad, les dé permiso por la gracia de Dios a seguir pecando? Dice, por supuesto que no. Es imposible, no es posible. ¿Por qué? Porque hay leyes a las que tenemos que sujetarnos espiritualmente. Hay una ley suprema, y esa ley suprema es la palabra bendita del Señor, que es la Biblia. Den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde.
La verdadera libertad es vivir dentro de los límites de la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Y cuando tú te involucras con la verdad, y cuando tú te relacionas con la verdad, y cuando tú conoces la verdad, aleluya, esa relación, esa conexión, cada vez que tú te involucras con la verdad, tú vas a encontrar, aleluya, vas a encontrar la verdadera libertad que tú puedes disfrutar en Cristo Jesús por medio de su palabra. Dios no solo nos libera del pecado al regenerarnos, sino que nos llama a caminar en esa libertad cada día. Y la clave para permanecer en la libertad es precisamente la obediencia continua a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice Pablo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse, dice Pablo, manténganse firmes. Manténganse en esa libertad y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Cómo logramos eso si no es por medio de la obediencia a la palabra del Señor? En ocasiones tenemos un concepto equivocado acerca de la obediencia y pensamos que la obediencia es una forma de esclavitud, cuando la Biblia nos expresa que obedecer la palabra de Dios no esclaviza a nadie, al contrario, lo libera para vivir como Dios espera que tú y yo lo podamos hacer. La palabra es nuestra guía, la palabra es nuestro manual. La palabra, aleluya, nos va orientando, nos va dirigiendo, nos va encaminando. La palabra, aleluya, nos conecta con la voluntad del Señor. Santiago 1 verso 25 dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. La palabra no esclaviza, la palabra, aleluya, nos da libertad. Pero no solamente nos hace, porque Santiago aquí habla de que seremos felices y que seremos liberados del pecado, pero también la palabra nos protege nuestro corazón, protege nuestra alma. Cada vez que tú obedeces la palabra del Señor, tú estás guardando tu corazón para no fallar, para no pecar. Es una protección espiritual. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119 versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista encontró, aleluya, en la reflexión, en ese momento de meditación en la palabra, encontró una manera de proteger su corazón, de proteger su alma. ¿Por qué? Porque el pecado está al acecho. Porque el pecado está ahí hostigando, molestando continuamente. El enemigo no se da por vencido. El enemigo no se vuelve atrás simplemente porque ahora le dijiste no quiero nada. Mañana seguro que vendrá, aleluya, para tratar de hacerte caer. Aleluya, el Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué? Aleluya, aquellos que han sido libres del pecado entienden su conexión para poder vivir dentro de la voluntad del Señor y los límites de la libertad en Cristo. Entienden la necesidad de conocer diariamente la palabra de Dios. Y entonces dice el salmista: he guardado en mi corazón cada una de tus palabras. Las he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sabe que de ahí podemos deducir algo interesante? Y es que la mayoría de las personas que caen, la mayoría de las personas, hermanos, después de haber conocido a Jesús y se vuelven atrás, la mayoría de ellos no es de una forma abrupta, es decir, no fue un momento de debilidad. La mayoría de esas personas vuelven atrás no por un momento de debilidad, sino ¿sabe por qué? Porque han descuidado algo.
No es un momento de debilidad, es que el enemigo me agarró distraído. No, no, no. Es un descuido espiritual que se va dando no abruptamente. Poco a poco vas dejando la palabra. Poco a poco te vas olvidando de ella. Poco a poco le vas quitando interés. Poco a poco, aleluya, le pierdes ese sabor, ese anhelo en tu corazón por escuchar. Y poco a poco te vas descuidando. Y cuando el enemigo, aleluya, llega a tu vida para hacerte caer, logra el objetivo. ¿Por qué? Porque tú estás desconectado de la palabra del Señor. Tengamos cuidado, iglesia. Cada día, no espera a que vengamos aquí al culto para escuchar algo, para leer la Biblia. Hágalo en su casa. Busque a Dios, tenga un tiempo devocional con el Señor, lea la Biblia, relaciónese cada día con la palabra del Señor, busque meditaciones diarias. Hoy tenemos tantas facilidades, aleluya, al alcance. Yo recuerdo que cuando éramos niños y nos sentábamos a comer, ya sea en casa de mis abuelos o en la casa con mis padres, hermanos, antes de comer, antes de cualquier oración, nos pedían que sacáramos una tarjetita del pan diario, ¿verdad? Así, el pan diario que teníamos en el comedor donde regularmente almorzábamos o comíamos, y teníamos cada quien que sacar uno para leer, y cada uno de ellos, aleluya, era una forma de sembrar la semilla de la palabra del Señor. Y muchos textos que yo me aprendí en mi infancia de pequeño, los aprendí gracias a esas tarjetitas del pan diario en la iglesia. No es que los aprendiera, y la escuela dominical provee mucho de esto, pero la verdad es que muchos de esos textos los aprendí en mi casa o en la casa de mis abuelos. Hay que sembrar la palabra. Hay que buscar la palabra, hay que anhelar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Enseñe la palabra en su casa, enseñe la palabra a sus hijos, aleluya. Ayúdelos a memorizar la palabra del Señor, porque es necesario llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Dice el salmista, para no pecar contra ti. Los libres del pecado, aquellos que han sido libres del pecado gracias a la palabra del Señor, ellos saben que no se debe negociar con la carne. Por eso cuando vemos la historia de José en el capítulo 39 de Génesis, la Biblia nos enseña que cuando José vio la oferta de la esposa de Potifar para acostarse con ella, la Biblia dice que él salió huyendo. Él salió huyendo, apenas escuchó las intenciones que esta mujer tenía con él. La Biblia dice que él salió huyendo, salió corriendo, no se detuvo a negociar, no se detuvo a analizar la oferta, no se detuvo a pensar en el placer. Él no se detuvo a negociar con la carne. Y es que es gracias a la palabra del Señor que tú y yo vamos a entender que en momentos cuando la prueba y la tentación más fuerte viene a tocar la puerta de nuestro corazón, podemos nosotros acercarnos a Dios. Y es gracias al Señor y es gracias a su fortaleza, porque la Biblia dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corren los justos y el Señor los levanta. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Y Pablo lo dijo de otra manera. Pablo dijo: gracias sean dadas al Señor, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los libres del pecado, gracias a la palabra, saben que no se debe negociar con la carne. Corren hacia Dios y no corren hacia el placer. Los libres del pecado, gracias a la palabra, también saben que el pecado no se justifica, el pecado se crucifica. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cuántos dicen amén? Con sus pasiones y también con sus deseos. No buscan excusas. Los libres del pecado no buscan excusas, se disponen a obedecer lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios enseña. Por eso Jesús dijo: serán verdaderamente libres si ustedes son fieles a mis enseñanzas.
Ahí está la libertad. Pero también los libres del pecado, gracias a la palabra, saben, aleluya, que no se debe vivir desde la culpa, sino desde la gracia. Es desde la gracia. ¿Por qué? Porque la culpa te atrapa, pero la gracia te impulsa. La culpa te atrapa, pero la gracia te impulsa. Hemos dicho anteriormente que la gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder y el favor de Dios manifestado a nosotros para vivir sin pecar. Para eso se nos fue dada la gracia, no para tener permiso para fallarle a Dios. Es para tener la fuerza, para tener la fortaleza y para tener el favor de Dios, a fin de que tú y yo no fallemos y no pequemos. La gracia no te excusa. Lo mencionamos la semana anterior. La gracia te transforma. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por último, amén, y aquí voy a terminar, no vamos a quedar solamente con estos dos puntos que hemos mencionado. La próxima semana vamos a continuar este tema, pero los libres del pecado saben, gracias a la palabra del Señor, que se necesita romper con lo tóxico, aunque esto cueste, aunque esto duela, aunque no sea fácil. Y esto, hermanos, pueden ser relaciones, hábitos, redes sociales, pueden ser música, pensamientos que no agradan a Dios. Es triste decirlo, pero hoy en día la iglesia en general le ha abierto puertas a muchas cosas para asociarse con el mundo. Se han permitido dentro del margen de la cultura o de la tolerancia y nos hemos vuelto permisivos de muchas cosas. Pero el llamado de Dios en 2 Corintios capítulo 6 verso 17 sigue siendo el mismo para nosotros hoy. El verso 17 dice, por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Cuando dice apártense de ellos, está hablando no se conduzcan de la misma manera. No se dejen influenciar por la forma en que ellos viven. Dice el Señor, no toquen cosas inmundas. Y dice el Señor, y yo los recibiré a ustedes. El Señor dice, tienen que salir de eso. Tienen que abandonar esas cosas. No podemos permitir, aleluya, que el mundo se siga infiltrando, aleluya, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestras conductas, en nuestras formas de pensar. Necesitamos, dice Pablo, salir de ahí. Si usted ve el contexto del versículo 17 del capítulo 6 de 2 Corintios, se va a encontrar, aleluya, que en los versículos anteriores Pablo está exhortando a la iglesia en Corinto a romper con todo tipo de conductas que los asocien con el mundo. Es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como decíamos la semana anterior, para vivir como el mundo vive y hacer lo que el mundo hace. Dios sigue diciendo, iglesia, salgan de ahí. Salgan de ahí. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender que el llamado de Dios sigue siendo el mismo para nosotros. Necesitamos abandonar cualquier pensamiento que no agrade a Dios. Cualquier tipo de conversación que no se alinee, aleluya, con lo que Dios espera de nosotros por lo que ahora somos en Cristo, porque somos luz. Recuerde que Pablo dijo, vivan como hijos de luz. La gente libre no juega con cadenas. Cristo ha roto las cadenas. Cristo ha roto todo aquello que nos asociaba con el mundo. Y quiero que recuerde esto, por favor. Llévelo en su corazón, porque lo que toleramos ahora nos gobernará mañana. Y si usted permite que algún pensamiento que no agrada a Dios domine su mente y usted lo tolera, el día de mañana
lo va a gobernar a usted y a su familia. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. ¿Se acuerda que les mencioné que la semana anterior mencioné o hice referencia a cómo es que los barcos navegan sobre el mar, sobre las aguas? Los barcos pueden surcar sobre las aguas sin ningún problema, a pesar de las tormentas, a pesar de las olas tan fuertes. Ellos pueden seguir navegando a pesar de la inclemencia del tiempo, sin importar qué tan altas sean las olas, sin importar qué tan fuertes sean los vientos o qué tan fuerte sea o golpee la tormenta contra ellos. Ellos pueden seguir navegando sobre las aguas mientras no permitan que las aguas se filtren. Mientras no permitan que las aguas, hermanos, lo inunden. Porque si el barco permite que las aguas se filtren, el barco con seguridad y garantía se va a hundir. Y eso es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Vivimos en un mundo tempestuoso, lleno de tantas corrientes, de vientos contrarios, que constantemente están queriéndonos llevar en una dirección equivocada, que constantemente están arremetiendo en contra nuestra, para de alguna manera, hermanos, conseguir filtrar sus aguas de pecado, de corrientes equivocadas, de actitudes, de acciones y comportamientos y conductas equivocadas. ¿Por qué? Porque el motivo, el propósito del enemigo es precisamente que nuestro barco se hunda. Es precisamente que nuestra vida ya no pueda navegar más, que nuestra vida se hunda. Pero bendito sea el nombre del Señor. En palabras del apóstol Juan, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu barca no tiene por qué hundirse. Tu barca puede seguir manteniéndose a flote si tú guardas tu corazón, si tú mantienes, aleluya, tu fidelidad y tu obediencia a las palabras del Señor. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este mundo. Qué fácil es conformarnos, qué fácil es adaptarnos, qué fácil es acomodarnos a este mundo. Pero dice Pablo: no se conformen a este mundo, a este siglo. Mejor permitan que el Espíritu Santo los transforme. La novedad de vida, iglesia, no ocurre, no es un suceso. La novedad de vida es una transformación continua. Constantemente el Señor está obrando a través de su Espíritu Santo, perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece si tomamos unos momentos? Tenemos tiempo, unos momentos para venir delante del Señor y le decimos: Señor, yo quiero mantener mi barco a flote. Yo no quiero que nada se filtre, Señor, ni de forma personal, pero tampoco quiero que mi familia, que el barco de mi familia, no quiero, Señor, que nada se filtre, porque no quiero que se inunde. ¿Quiere decirle eso al Señor en esta hora?